Nos encontramos en el Consejo Deliberante. En minutos nada más va a presentar el informe anual el defensor del pueblo, Daniel Frangie. Antes de ingresar hablaba con los periodistas contando el funcionamiento de la Defensoría, las demandas y sobre todo el trabajo que están haciendo por que la ciudad de Río Cuarto quedaría afuera de la zona fría, lo cual implicaría que los ciudadanos, las empresas, todos los que consumen este servicio en la ciudad paguen más caro el servicio. Bueno, preparados con un informe que es muy complejo y que trata de mostrar obviamente todo el trabajo que hicimos a lo largo del 2025, que fue un trabajo muy importante y quiero agradecerle a la ciudadanía de Río Cuarto que confió en la Defensoría. Tuvimos un incremento en la cantidad de reclamos del 50%, superamos los 6.500 reclamos y además vamos ¿En el último año? En el último año, en el 2025, que es donde tras el informe, y además vamos a tratar de explicar hoy por qué se organizó la Defensoría de la forma que lo organizamos y con la estrategia que nos dimos. ¿Qué es lo que más reclama la gente? Bueno, ha sido muy variado. El 50% está en el bloque que nosotros denominamos protección ciudadana, y acá hay que remarcar lamentablemente el tema de las ciberestafas y de lo que decimos nosotros débitos desconocidos, ¿no? Cuando uno ve la cifra, 700 millones de pesos por este concepto que ingresaron solamente en la Defensoría del Pueblo, más de 500 riocuartenses que tuvieron inconveniente con esta situación, habla a las claras de un sistema que tiene que ser revisado y que tiene que ser modificado con una perspectiva de derecho diferente. Acá hay dos beneficiarios del mismo, quien comete el ilícito, las entidades financieras que siguen cobrando los créditos que muchas veces se sacan, y una víctima que se ve victimizada en todos sus aspectos, desde lo patrimonial obviamente por el daño que le infligieron, pero también cuando le comentan a su familia o incluso en ellos mismos, o al sentir vergüenza por no saber utilizar un sistema o culpa. Y bueno, y realmente esto no es responsabilidad individual, esto es un sistema que lamentablemente todavía está diseñado para que esto no se pueda resolver. ¿Hay que cambiar la ley? Bueno, yo creo que hay que modificar la perspectiva de derecho. A mí me parece que hay que ser más exigente con las entidades financieras. Ellos son custodios de los fondos que sus clientes depositan, entonces tienen que ser mucho más responsables con respecto a esto. Además, hay cuestiones que son innegables. Si cualquiera de nosotros concurre a una entidad financiera a sacar un crédito, casi que hasta tiene que llevar su último examen de sangre. Y en estos casos, sin más nada, le sacan un crédito, les vacían sus cuentas, le usan su tarjeta de crédito y después es un peregrinar para que les sean reconocidos. ¿Cuál es la recomendación para los usuarios? ¿De actitud? La recomendación para los usuarios es que no se dejen amedrentar con este sistema, que hagan las denuncias, que reclamen a los bancos, que se lleguen a la Defensoría o defensa del consumidor. Hay bancos que han ido corrigiendo sus actitudes, hay juzgados que también están marcando jurisprudencia y que eso también ayuda, pero nosotros vemos que todavía queda mucho por hacer. Lo mismo lo estamos viendo este año, que empiezan a aparecer picos en meses donde después de algún mes más tranquilo se dispara de nuevo esta conflictividad. ¿Ha hecho gestiones por la zona fría, defensor? Bueno, esa es una gran preocupación que tenemos, porque esto atraviesa transversalmente a todos los usuarios de gas de nuestra ciudad y de la región, ¿no? Esto, para aclararlo, no es un subsidio, es un descuento en las tarifas que se forma a partir de un fondo fiduciario que lo aportan el resto de los usuarios de gas de zonas cálidas. Esto de aprobarse como está, como salió el dictamen ayer, va a significar que en las tarifas de los riocuartenses tengan un impacto en la pérdida de este descuento del 30% y de hasta el 50% a aquellas personas que tienen subsidio. ¿Se puede hacer un amparo por esto? Bueno, nosotros con respecto a eso tenemos limitaciones, la Defensoría tiene limitaciones para ejercer el derecho procesal. Asimismo estamos trabajando también con otros defensores en la materia y bueno, vamos a ver qué se puede hacer. Esto es una ley de Congreso, o sea que también hay que reconocer que del mismo modo que una ley trajo este descuento y este beneficio, una ley lo puede modificar. Lo que no se entiende cuáles son los argumentos que llevan a esta ley, porque incluso se hace como argumento, se pone como argumento
que las familias han entrado en morosidad para el pago de estos servicios, que esto ya lo veíamos nosotros con las tarjetas, con los créditos. Entonces, lo que no se alcanza a comprender es cómo se pretende salir de este esquema de morosidad aumentando las tarifas. ¿Cuántos riocuartenses con los están diputados de afectados? Río Cuarto en este sentido? Vamos a pedir reuniones con los diputados de Río Cuarto y de todo Córdoba, todos los riocuartenses que usen el gas. Todos los riocuartenses que tenga... defensor? No tengo el número presente de cuántas cuentas son, pero todo aquel ciudadano riocuartense que use gas natural, que en su casa, oficina, fábrica tenga gas natural, servicio de gas natural, va a ser afectado por esta ley. De hecho, los invito a que cada uno agarre su factura de gas y ahí va a ver que dice en forma diagonal, descuento de ley tanto, y abajo les aclara si ese descuento es del 30%, del 50%, conforme la categoría de subsidio que tengas en forma individual. Recordemos que hoy es con subsidio o sin subsidio, pero esto es una tarifa territorial, abarca a todos aquellos que usen gas natural en el territorio. Los diputados de las zonas que tienen este beneficio pueden llegar a ayudar a frenar el avance de esto en el Congreso. Nosotros confiamos en que sí, lo mismo que otros diputados, porque también los diputados del norte están reclamando cuestiones similares, las defensorías del norte del país están reclamando cuestiones similares, pero con respecto a la electricidad. Ellos sufren un problema inverso, es el calor. Entonces el gasto que tienen en electricidad es absolutamente cuantioso. Pero también hay que reconocer que acá se dividen situaciones y se intentan aprovechar mal informando. ¿Qué es lo que es importante aclarar? Lo que pagan de más los usuarios que sostienen este sistema no es significativo, es absolutamente imperceptible en sus tarifas. Y lo que consumen, entre comillas, de más las zonas frías por este beneficio también es lo mismo, porque está comprobado que se consume cuando hace falta. Entonces, esos argumentos de que se aumentó el costo, de que se consume más por este beneficio de zona fría, nosotros no lo aceptamos como válido porque las estadísticas demuestran que es así. Algunos diputados libertarios dicen que es discriminatorio porque es más barato para quienes tienen el servicio de gas natural en detrimento de aquellos que utilizan la garrafa. Bueno, el problema de los subsidios creemos que es todavía una materia pendiente en Argentina. Sin embargo, en esta que me estás mencionando, claramente lo que hay es un desconocimiento de la situación. Siempre fue discriminatorio, de hecho creemos nosotros que es discriminatorio que haya gente que todavía tenga que usar garrafas. Y ojalá, y hay que trabajar para que el sistema de la red de gas natural llegue a todos los ciudadanos de todo el país. Este es un gran desafío que nosotros tenemos, más cuando vemos la potencialidad de vaca muerta. Por eso estamos frente a desafíos que uno espera que los estados puedan resolver favorablemente. Ahora, dicho esto, en el marco de las temperaturas que tiene Río Cuarto es la quinta zona en la tabla de temperatura. Después de Río Cuarto ya viene la zona fría. Entonces nosotros estamos ahí con temperaturas que en invierno están por debajo de los 10 grados. El consumo de la energía, en este caso del gas, es absolutamente necesario. ¿Qué va a pasar con las personas con discapacidad? Bueno, lo pierden este descuento, porque las personas con discapacidad lo que van a mantener es el subsidio por ser personas con discapacidad. Pero este descuento por zona fría lo pierde. Por eso yo estoy diciendo que estamos en presencia de una ley que, de salir sancionado como fue enviada, además es absolutamente regresiva, porque aquellas personas que no tenían subsidio van a ver aumentado su tarifa en un 30%, pero a aquellas que tenían subsidio les va a pasar al doble la tarifa, porque pierden el 50% de descuento. Y a su vez estamos en la antesala del invierno, por lo cual puede ser más alto. Bueno, eso sería tremendo, eso sería realmente... esperemos que se pueda evitar por lo menos eso, pero sí puede pasar. ¿Con la que problemática en general de las Defensoría? personas con discapacidad te ha hecho gestiones, defensor? Bueno, nosotros estamos iniciando todas las gestiones posibles para esto, que va también en línea de cuáles son las herramientas que tiene la Defensoría. Bueno, la primera herramienta es visibilizar, sensibilizar, hablar con nuestros diputados, tratar de explicarles cuál es la situación, esperar que la entiendan y lograr que este proyecto, como se logró el año pasado, porque esto ya lo logramos salvar el año pasado, se pueda salvar este año. Yo digo, ¿tiene herramientas en este caso y en otros casos para tantas demandas que tienen los ciudadanos hacia la Defensoría para poder, digamos, pelear e interferir por ellos?
La Defensoría cumple 30 años este año y realmente ha sido una institución que se ha ido ganando su lugar en Río Cuarto. Este es un trabajo obviamente de quienes me precedieron y que yo lo valoro muchísimo. Y esto hace que más de una oportunidad, más allá de las atribuciones propias de la Defensoría, encontremos las respuestas por el prestigio que ha ganado la Defensoría. Porque en definitiva, si bien hay atribuciones específicas, también nosotros entendemos que es muy difícil, casi imposible, decirle a un ciudadano que se siente vulnerado en cualquier derecho que la Defensoría no va a poder hacer nada. Al menos orientarlo, al menos acompañarlo, al menos guiarlo y bueno, obviamente, en el mejor de los casos, resolver el problema. ¿Habría que ampliar las competencias? No, yo creo que esto se ha ido haciendo de hecho y que estamos trabajando bien. Señora Presidenta del Honorable Consejo Deliberante, señoras y señores concejales, autoridades municipales y provinciales, rectora, vicerrectora, tribunos de cuentas, decanos, instituciones de Río Cuarto, de los trabajadores, de instituciones intermedias, de la Fuerza de Seguridad, colegas defensores, a todos ustedes, muy buenos días y muchísimas gracias por estar presentes hoy acá. Permítanme terminar estos agradecimientos con una única cuota personal que va a tener el informe, que es a mi familia, que como la mayoría de las nuestras, son las que más padecen nuestra función. Así que no puedo no mencionarlas y reconocerlas. Dicho esto, quiero decirles que para nosotros desde la Defensoría es una verdadera satisfacción poder estar hoy acá, más allá de que haya un cumplimiento formal y normativo que cumplir. Pero poder venir a este recinto, a esta casa, a practicar lo que nosotros estamos pregonando, que es el diálogo y la escucha, a poder contarles lo que hemos hecho, pero también a poder escucharlos a ustedes, cómo nos ven, es una verdadera posibilidad que creemos muy valiosa. Porque además tenemos la expectativa de que este informe no solo presente números o definiciones o resoluciones, sino que también sea la posibilidad de comprender por qué está pasando lo que está pasando, cuáles son los desafíos que tenemos por delante y por qué hemos organizado el trabajo de la Defensoría de la forma que lo hemos realizado. Es un informe extenso porque tiene toda esta complejidad implícita y por eso creíamos que era importante tomarnos el tiempo que llevó a elaborarlo y que sabemos va a llevar leerlo. Pero bueno, queríamos empezar con esta introducción y agradecer por último a todos los trabajadores de esta casa que tanta colaboración le han prestado al equipo de la Defensoría para que hoy podamos presentar este informe con respecto a las cuestiones técnicas que bueno, sobre todo en mi caso me superan bastante. Bien. Quiero empezar con esto, porque esto que ustedes leen ahí, desde nuestro punto de vista, está absolutamente vinculado a la oportunidad y al esfuerzo. Sin esfuerzo no hay realización personal ni colectiva. Y esto creemos nosotros que es muy importante que se tenga presente. Todos los que estamos acá hemos realizado méritos y esfuerzos suficientes seguramente para estar acá. Pero todos tuvimos la oportunidad, la posibilidad, para que ese esfuerzo, para que ese mérito no cayera en saco roto. Con los derechos pasa exactamente lo mismo. Es muy importante que los derechos estén reconocidos en los marcos normativos, aceptados en la sociedad, visibilizados. Pero si no hay un contexto que los proteja, que los potencie, que los cuide, es muy difícil ejercerlos. Por eso queríamos empezar con esta primera definición, que era un poco lo que nos guiaba cuando pensábamos la Defensoría y cómo llevar adelante el trabajo que teníamos en ella. Y entendíamos que esto que yo estoy diciendo no es
una cuestión casuística, porque cuando uno se imagina la sociedad o piensa el contexto en el que estamos viviendo, observa que hay puntos, que no los voy a desarrollar, en todo caso después los hablaremos, pero sí por lo menos enunciarlos. Lo primero, claramente cambió la forma en que los humanos, en que nosotros nos comunicamos. De aquella que conocimos, sobre todo en el caso mío, que tenemos más edad, donde era todo personal, como mucho un llamado telefónico, de un teléfono fijo, a esta nueva forma de comunicarnos que todavía nos está impactando y que evidentemente también está cambiando la forma en que nos pensamos humanos. Pero además de esta situación que denominamos como era digital y que ha cambiado el contexto en el cual nos movemos, vivimos tiempos excesivamente violentos. Y este no es un dato menor. La mitad de la población mundial atraviesa guerras, resuelve sus diferencias de formas conflictivas. Y esto no es un escenario para no ser considerado. Pero además han entrado en crisis la idea de los derechos. Pareciera ser que está en crisis el derecho a tener derechos. Y esto entra en crisis cuando se cuestiona la idea de ciudadanía. Cuando yo dejo de ser un ciudadano, ya empiezo a perder derechos. Y va muy ligado a esto de cómo entendemos que se deben resolver nuestros conflictos y de cómo entendemos los modelos sociales para ir viendo cómo nos vamos dando cuenta, cómo se va dañando esta idea de ciudadano. Complementa esta situación que se ha perdido la confianza, o se ha requebrajado la confianza en los proyectos comunitarios, en los proyectos colectivos y en el rol del Estado. Todo esto claramente impacta de una manera muy fuerte y no siempre positiva en lo que nosotros conocemos como el tejido social. Desde ahí que nos imaginamos la gestión que teníamos que desarrollar en la Defensoría. En primer lugar, poniendo al ciudadano en el centro de la escena. Toda nuestra función tiene razón de ser si somos capaces de responder al ciudadano. Aunque no sea positivamente, aunque no sea satisfactoriamente, pero sí si el ciudadano encuentra en nosotros un interlocutor que al menos siente que lo escucha, que lo acompaña, que lo guía con respecto a sus problemas. Este fue nuestro principal objetivo, que lo planteamos acá cuando hablábamos de que hoy la ciudadanía estaba atravesada y había perdido valor frente al usuario, frente al consumidor. Bueno, vuelve a tomar fuerza. Quiero agradecer en este punto a toda la comunidad de Río Cuarto que confió en la Defensoría del Pueblo en este 2025, que es el tiempo que corresponde el informe, y que permitió aumentar en un 50% la cantidad de casos que ingresaron a la Defensoría, superando los 6.500. Puesto el ciudadano en el centro de la escena, lo que correspondía era una reingeniería dentro de la Defensoría, una reingeniería operativa y funcional que se adecuara a estos nuevos objetivos, a estos nuevos tiempos. Acá quiero agradecer particularmente a todo el equipo que me acompaña y a todo el equipo de trabajadores de la Defensoría y en especial al defensor adjunto, porque realmente en forma muy comprometida, muy solidaria y muy responsable asumieron este desafío que les propusimos y fueron los artífices de todo lo que este informe muestra. El segundo vértice de esto que les comento está vinculado a la cultura organizacional. Nosotros entendíamos que teníamos que potenciar en la cultura organizacional lo que denominamos ética de la solidaridad y ética de la responsabilidad. Comprender que cada vecino que ingresaba a la ciudadanía era un vecino que por algún motivo se sentía vulnerado en un derecho. Entonces era mucho más que un simple trámite, que un simple número. Era una persona que venía a pedir algo y había que escucharlo. Había que dedicarle el tiempo que esta persona requería. Nos habíamos planteado un objetivo
importante o valeroso, porque habíamos dicho que el primer año íbamos a trabajar a demanda. Lo que llegara a la Defensoría iba a ser lo que nos iba a ir guiando nuestro trabajo. ¿Para qué? Para tratar de no contaminarnos con otras cosas más que los vecinos nos iban diciendo conforme se iban llegando a la Defensoría. Y esa fue la ética de la solidaridad con la cual tratamos de guiar nuestro accionar, comprendiendo que un caso en el universo de casos puede ser el 0,0001, pero para quien lo atraviesa es el 100% de su problema. Y desde ahí nosotros teníamos que enfocarnos. La otra parte era la ética de la responsabilidad. Ese acompañamiento, ese seguimiento, esa escucha lo tenemos que hacer con responsabilidad, con profesionalismo, con conocimientos, pero también estudiando si a partir de ese caso individual que ingresaba no había alguna cuestión sistémica que nos hiciera entender que había que corregir algo más allá que el caso puntual. La otra pata de ese triángulo que se muestra ahí está vinculado a la participación ciudadana, porque es muy difícil imaginarse todo esto sin participación ciudadana. Empezamos de donde creíamos que teníamos que empezar, tratando de que la Defensoría participara activamente de la mayor cantidad de eventos oficiales y no oficiales a las cuales era convocada, de modo tal de mostrar la importancia de todos estos tipos de acontecimientos, donde hoy, vuelvo a recalcar el valor que este tiene en este ámbito específico, contribuían para fortalecer los vínculos comunitarios. A partir de ahí y de todo esto, pensamos en organizar la Defensoría en bloques, porque como muy bien lo explica, los problemas no vienen fragmentados. Bueno, la constituimos ahí en esos 5 bloques que se ven: protección ciudadana, inclusión social, convivencia y derechos humanos, orientación jurídica y gestión institucional. Protección ciudadana. Empieza este bloque porque fue el bloque que más intervenciones tuvo, casi el 50% de la Defensoría. Si ustedes se fijan ahí, vemos que está dividido en 2 grandes subbloques y abajo de esos 2 grandes subbloques tiene 2 áreas específicas. Una de ellas que llamamos de competencia municipal de Río Cuarto. Esta tiene una justificación normativa y específica. La Defensoría es de Río Cuarto. Nace para asistir a los riocuartenses y para controlar y supervisar el cumplimiento de las gestiones de gobiernos y de la normativa local. Entonces, desde esa perspectiva, desde incluso lo que significa estar hoy acá sentados, un área tenía que resultar específica para atender estos casos. Lo demás, como se ve, está dividido entre lo que nosotros entendíamos eran servicios públicos y lo que se corresponde más con la defensa del consumidor, pero en particular en personas usuarias y de entornos digitales, donde empezábamos a ver alguna vulnerabilidad que nos estaba llamando poderosamente la atención. Para la parte de servicios públicos y actuación administrativa, ahí empezamos a ver los primeros números que arrojan este trabajo. 1.352 casos fueron el total de casos ingresados en esta área. La municipalidad y el EMOS, si se suma ya lo vamos a explicar, fueron quienes tuvieron mayor cantidad de reclamos o consultas, temas municipales y de reclamos. Acá se especifica con más claridad la cantidad de casos recibidos por cuestiones municipales. Y ahora, en esta parte quiero hacer un punto, porque vamos a tratar un tema específico que sigue y que, además de la cantidad de casos y del impacto que tiene una diferencia con respecto a todos los demás casos que mencioné. En cualquiera de todos los problemas que ustedes vieron, salvo en alguno de las multas que no son de Río Cuarto, siempre hay un funcionario de carne y hueso dispuesto a recibirnos.
un funcionario con el cual se puede dialogar, un funcionario el cual atiende y recibe el reclamo que nosotros llevamos. Muchas veces nos ponemos de acuerdo, muchas veces no nos ponemos de acuerdo, pero hay con quién comunicarse. En lo que sigue, no. En lo que sigue tenemos un tremendo problema de vulneración a partir de algo que si no lo comprendemos en toda su magnitud, vamos a estar atravesados por más problemas de los que se presentan ahí. Esos 514 reclamos solamente fueron en la Defensoría. Ahí tenemos lo que conocemos como cobros desconocidos, como vulneración de terceros o ciberestafas, y como un fenómeno nuevo que apareció el año pasado y que se ha ido potenciando este año, que está vinculado con la refinanciación de la deuda. Pero quedémonos con la cifra que viene, que solamente corresponde a cobros desconocidos y ciberestafas, en casos recibidos en la Defensoría del Pueblo. 711 millones de pesos. Eso fue la pérdida económica de esos ciudadanos que no sabían a dónde acudir y que iban a la Defensoría. De un sistema que pareciera estar armado para eso, porque los delincuentes no son perseguidos porque la justicia estaba abarrotada de otros casos, entonces estos quedan en el último foja de la cantidad de casos que tienen. Las entidades financieras miran para otro lado y de paso sacan ganancia cuando cobran los créditos de las víctimas. Créditos que no fueron pedidos, que fueron mal habidos, pero que sin embargo los tienen que pagar. Y las víctimas son víctimas por todos lados, porque son víctimas por esta cuestión económica, pero también son víctimas morales, que no saben cómo explicarle a la familia, porque la primera reacción de la familia es el enojo, tienden a retarlos y empiezan a sentir un daño moral, pues sí, lo que pasa es que yo no sé qué hice, como si ellos fueran los culpables de un sistema que, insisto, pareciera preparado para que esto se realice. Por eso lo ponemos acá, porque requerimos un cambio inmediato en la perspectiva de derechos con respecto a esto. Las entidades responsables de cuidar los recursos de los usuarios que depositan de buena fe en ellas su custodia no pueden seguir mirando para otros lados. Cuando ellas tengan que hacerse cargo de estas situaciones, estamos convencidos que esto, si no desaparece, va a caer abruptamente. Y acá es fundamental algo que nosotros le reconocemos a todos a quienes asisten a la Defensoría. Una idea que fuimos acuñando y que es que el primer defensor sos vos. Uno entiende que esto cansa, uno entiende que se cansa de no recibir respuestas, pero si bajamos los brazos, si no somos nosotros los que vamos a reclamar por nuestros derechos, nadie lo va a hacer por nosotros. Y ahí entra el valor del primer defensor sos vos. Después vemos cómo nosotros seguimos, pero necesitamos ese primer paso para poder empezar. Vamos a mencionar ahora dos cuestiones de intervenciones institucionales porque entendemos que merecían ser destacadas porque atraviesan transversalmente a toda nuestra sociedad y porque además parte de nuestro rol es anticiparnos a posibles conflictos o situaciones que puedan traer conflictos. La primera está vinculada con la zona fría. Nos tocó el año pasado poder sostener este proyecto en el Congreso de la Nación, logrando que no fuese aprobado. Este proyecto, para que se entienda, es una tarifa diferenciada que no es un subsidio y que atraviesa a toda la población porque tiene una característica territorial. Todo aquel que sea usuario de gas natural en nuestra ciudad, de aprobarse esta ley, o como se pretendía aprobar el año pasado, va a perder este beneficio de tarifa reducida. Lo que va a modificarse es lo que figura ahí en la tarifa, el 30% o el 50% de descuento que recibe conforme tenga o no tenga subsidio. Pero son dos situaciones diferentes, aclarando que esto no es un subsidio, sino que es un fondo solidario que lo aportan el resto de los usuarios del país que no contemplan zona fría. El otro problema que nosotros, o el otro tema, perdón, no problema, estuvo vinculado a una intervención que nos tocó hacer durante parte del año pasado, pero sobre todo al final,
con respecto a la circunvalación, la ruta 30 y la autovía, que en ese momento preocupaba la falta de terminación en un caso, los mal señalamientos de las obras en el otro, la falta de iluminación, etcétera, etcétera. Hemos avanzado mucho en eso, se constituyó una mesa de trabajo que ha ido avanzando, sobre todo en la circunvalación, y que podemos presentar periódicamente situaciones complejas que surgen. La autovía Olver-Río Cuarto se terminó de concretar y eso creo que también ha sido muy, muy positivo, más allá de que puedan faltar algunos detalles, y lo mismo en la ruta 30. Con lo cual queda acá un gran interrogante hacia adelante, que es que hay que empezar a pensar cómo vamos a gestionar todo este entramado humano de rutas que claramente va a cambiar el marco de convivencia en el cual nos movemos en Río Cuarto. Aclaro que tenemos una mirada muy favorable con respecto a estas obras, pero que eso también nos lleva a pensar en esto que estamos diciendo. El bloque de inclusión social, un bloque muy especial, un bloque muy sensible para nosotros, aborda todas las problemáticas de sectores más vulnerables, porque está la salud, está la discapacidad, cuestiones de género, cuestiones de niñez, cuestiones de adolescencias. Y en este bloque tomamos los dos puntos que creemos más casos concentraron y más preocupación causaron durante el 2025. Primero, en el campo de la discapacidad, las barreras que van más allá de la discapacidad, las barreras que le ponemos a aquellas personas que ya tienen discapacidad y que, como si no alcanzara con eso, se las potenciamos. Entonces, los estuvimos renegando un largo tiempo para obtener un certificado, para que no se les cayera una pensión, para que las prestaciones que tenían que recibir las recibieran en tiempo y en forma. Y esto es una pelea que lamentablemente sigue, pero que le tenemos que seguir dando. El otro gran problema que tenemos es la crisis que se avecina o que ya está en materia de salud. Ahí se fijan todo el listado que tenemos, yo lo estoy viendo en la parte izquierda del cuadro que estoy viendo allá, cómo se distribuye con respecto a las instituciones y después cómo se distribuye con respecto a las prepagas. Y ahí están quienes tienen mayores reclamos y cómo impacta en cada uno de las instituciones que vamos teniendo. Obviamente que la línea del primer cuadro está encauzado por las mutuales y prepagas, que es el cuadro que se desarrolla a continuación, pero después empiezan y continúan los problemas en el hospital, empiezan a aparecer algunos problemas en dispensarios y así sigue. Yo después puedo ir ahondando en función de lo que hemos ido viendo en cada uno de estos temas, pero a los efectos de ir cumpliendo con el objetivo de poder presentar todo el informe, vamos a ir avanzando. Orientación jurídica también es un área muy importante para la Defensoría. Casi un 25% de los casos pertenecieron a esta área, a este bloque. Un bloque que es el primer contacto, si se quiere, con algunas cuestiones legales, que es hasta el límite donde llega la Defensoría. Pero es un bloque que a nosotros nos sirvió para entender muchas cuestiones y, por ejemplo, para poder empezar a dimensionar el problema de la vivienda, de las dificultades que había para acceder a la vivienda. Y esto fue producto de estas temáticas que se muestran ahí y donde, si ustedes ven, encabeza la tabla los contratos. Bueno, la mayoría de estos contratos eran justamente problemas con contratos de alquileres, porque bueno, realmente hay complejidades para eso, que van desde conseguir la garantía hasta cómo dejo el departamento o la casa, o bueno, lo que fuere, marcó la problemática que estoy mencionando. Se corroboró después, cuando el año pasado tuvimos la posibilidad de participar en el sorteo de 167 lotes y donde hubo más de 9.000, casi 10.000 inscriptos para esa cantidad de lotes. El Instituto para la Convivencia y los Derechos Humanos, y empezamos con esto, porque nosotros creemos que a partir de acá es donde empieza todo, de la posibilidad del diálogo.
Esa foto que ustedes ven ahí fue un encuentro, como se ve, masivo del año pasado en el Viejo Mercado, donde empezábamos a plantear esta idea de transitar una forma de convivencia, una forma de diálogo, una forma de escucha, que no la teníamos del todo claro, ni siquiera la tenemos, pero que entendemos es la forma que tiene que ir guiando nuestro accionar. En la parte de convivencia y mediación, un subbloque específico de este bloque, podemos decir con orgullo que más de 200 mediaciones se realizaron en la Defensoría en el año que transcurrió, que continuamos con el programa de formación de facilitadores y que cumple 10 años ese programa este año, que se capacitó a la Guardia Urbana en esto de el enorme desafío de ser capaces de tener habilidades para desescalar un conflicto, para advertir un conflicto antes de que suceda, para ser capaces de entablar un diálogo productivo. Son todas habilidades que hacen falta incorporarlas y que muchas veces los mensajes que recibimos no son justamente los que van en esta línea. Por eso se complejiza mucho más tenerlo. Por eso fue el valor de animarnos, de asumir el compromiso de capacitar a la Guardia Urbana y también a los agentes de tránsito, mucho más expuestos aún, porque uno ve la violencia que hay lamentablemente en las calles y que muchas veces se termina traduciendo en las relaciones entre un agente de tránsito y quienes transitan nuestras calles. Migrantes y educación fueron otros dos componentes de este bloque muy importante. La participación de migrantes en la Defensoría realmente es una cuestión que me sorprendió. Yo no lo tenía visto antes de llegar. Y sigue hablando de ese Río Cuarto que, por lo menos en el que yo me crecí y en el que me contaron mis abuelos. No sé si el ejemplo es el más atinado, pero es parte del ejemplo que nos muestra. Cuando uno va al cementerio de nuestra ciudad, ve el panteón de la sociedad italiana, de la sociedad libanesa, de la sociedad francesa, de la sociedad española. Al frente el de la comunidad israelita. Ese es Río Cuarto. Eso fue Argentina. Ser capaces de abrirle los brazos a todos los hombres del mundo que quisieran venir. Bueno, con satisfacción puedo decir que esto en la Defensoría se vive, más de 200 intervenciones para gestionar residencias se atendieron durante el año que pasó. Y también un trabajo muy mancomunado con la Universidad Nacional de Río Cuarto en particular, con el resto de las universidades, con muchos colegios, para que a través de pasantías, prácticas profesionales, más de 60 jóvenes se acercaran a la Defensoría. Y después, bueno, el trabajo que hicimos de juego online, que pudimos presentar con toda la problemática que esto terminaba, pero permítanme acá contar una anécdota que fue la que más me marcó, de un grupo de jóvenes que cuando empezó la Defensoría era nuestra primera experiencia con estos pasantes y nos contaron al final que no habían podido organizar su viaje a Bariloche porque no se habían podido poner de acuerdo en el curso, pero que querían venir a contarnos ese día que sí habían podido organizar el Día del Estudiante porque habían podido dialogar entre sus compañeros y habían logrado ponerse de acuerdo. Bueno, nosotros dijimos, cumplimos con el objetivo que nos habíamos propuesto. Y para ir terminando es esto, ¿no? La democracia es cultura de paz. La democracia parte de aceptar al otro. El otro no es un enemigo, el otro no es alguien a quien tenga que desaparecer, a quien tenga que eliminar. El otro es un ser de derecho con quien yo tengo que convivir y construir una convivencia armónica, una convivencia pacífica. No se trata de tener la quimera de pensar una sociedad sin conflictos. Se trata de imaginarnos cómo vamos a resolver esos conflictos. Si vamos a elegir métodos pacíficos o si vamos a elegir otro tipo de métodos. Cualquiera de los dos requiere de mucho esfuerzo, pero el otro método además requiere de mucho poder. Y por lo general, cada uno de nosotros, en forma individual, no tenemos ese poder. Hoy ni siquiera lo tienen los estados. Entonces, el gran desafío que nosotros nos imaginamos desde la Defensoría del Pueblo a cumplir
a poco de cumplir los 30 años, es pensar cómo desarrollamos esta cultura de la paz a partir del diálogo y a partir de la escucha. Este es el mensaje final que desde la Defensoría del Pueblo nosotros le queríamos traer hoy a todos ustedes, para que este sea como mensaje final nuestro, pero como punto de partida de algo que consideramos sumamente importante. Si nos reconocemos como ciudadanos los unos a los otros, como paso primordial, empezaremos a poder pensar en cómo construimos sociedades más justas, más democráticas, más igualitarias, donde realmente las posibilidades de ascenso y de movilidad social sean una realidad. Para terminar, les quiero presentar un video institucional con motivo de los 30 años, que además espero y estoy seguro que así será, puede reflejar mucho mejor que lo he podido hacer yo, todo el trabajo que hacemos desde la Defensoría, pero sobre todo, toda esta carga de valores, de sentidos, de ideas que uno piensa cuando piensa en la Defensoría del Pueblo. Muchas gracias. Vivimos en una sociedad en donde se hace indispensable fomentar espacios de diálogo, empatía y respeto. Este es el cimiento sobre el cual se construyen y garantizan los derechos humanos en nuestra comunidad. La Defensoría del Pueblo de Río Cuarto nace y crece para ser el puente entre las personas y las instituciones, el lugar donde los derechos se respetan, defienden y construyen colectivamente. Cada reclamo es más que un trámite, es el inicio a la defensa de un derecho. Cada historia comienza con alguien que tiene la necesidad de ser escuchado. Carolina necesitaba recuperar el dinero que había perdido en una estafa telefónica. Las respuestas que recibía eran automáticas y distantes. Después de insistir sin ser comprendida, decidió acercarse a la Defensoría del Pueblo. Allí la escucharon y tomaron su caso. Lo que más la alivió fue que las personas que atendieron su reclamo se pusieron en su lugar, y eso colaboró para que dejara de sentirse culpable por haber caído víctima de una estafa telefónica. Escuchar con empatía y respeto es el primer paso para defender los derechos de las personas. En otra parte de la ciudad, don Ernesto vivía de conflicto en conflicto con su vecino. El enojo y los gritos crecían, hasta que don Ernesto acudió a la Defensoría para ver si podían ayudarlos con una mediación. Al principio parecía que él y su vecino no tenían ningún punto de entendimiento, pero con la ayuda de la mediadora se escucharon y pudieron hablar. El diálogo es una forma de defender derechos, transforma el conflicto en entendimiento y construye convivencia. Mientras tanto, Tomás, Mariana y Jorge hacía meses que esperaban una nueva silla de ruedas que les correspondía por derecho. Habían enviado papeles, correos, pedidos, pero Tomás seguía sin poder hacer su vida con normalidad. La Defensoría intervino ante la institución responsable e hizo el seguimiento del caso. La ayuda y orientación en cada paso del proceso de gestión los hizo sentir acompañados y les dio fuerza, hasta que Tomás pudo recibir lo que le correspondía. Defender derechos es cuidar la dignidad de cada persona. Y como esas, hay miles de historias en los barrios, en los clubes, en las escuelas, allí donde la vida cotidiana pone a prueba los derechos y donde la Defensoría está cerca para escuchar, orientar y acompañar.
Desde su creación por Carta Orgánica Municipal en 1996, la Defensoría del Pueblo de Río Cuarto tiende puentes entre las personas y las instituciones para la promoción del diálogo, la paz y la convivencia democrática. Cumplimos 30 años defendiendo derechos y cuidando la dignidad de cada historia. Proteger y promover derechos es un acto de reparación social y un gesto de humanidad. Muchas gracias, defensor, por el informe. Y ahora sí, abrimos a las preguntas de los señores y señoras concejalas. Les recuerdo que remiten directamente la pregunta al defensor. Concejala Marina Garton tiene el uso de la palabra. Gracias, señora presidenta. Buenos días a todos, bienvenidos. Gracias, señor defensor. Bueno. ¿Necesita algo? Ah, bueno. ¿Quiere usar el micrófono, defensa? Olvidé. En ese QR, que igual después le vamos a dar una tarjetita, pueden escanear el informe que nosotros presentamos en el momento de presentarlo. Perdón. No, está bien. Bueno, como para ir arrancando mientras se van acomodando, era, bueno, primero felicitarlos porque el informe me parece que estuvo muy completo, muy específico a la hora de poder trabajar en los conflictos que trabajan diariamente y se presentan en los territorios. Considero que hay varios de las cuestiones que hemos podido trabajar en conjunto, como el tema de la discapacidad, que es un tema que nos viene preocupando no de este año, sino del año anterior, con todas las situaciones que atraviesan los familiares, las familias, los chicos, las chicas, los adolescentes, ante estas situaciones de extrema vulneración y ante una inacción por parte del Estado Nacional en cumplir con leyes que deberían ser una obligación y una responsabilidad como Estado. Pero voy a hacer hincapié en un tema que sí me llama mucho la preocupación y es un tema que me parece que todavía no se ven los alcances en la sociedad, que tiene que ver con las estafas virtuales y todo tipo de vulneración de derechos que surgen a través de las redes o plataformas. No solo tienen que ver con los niños, niñas y adolescentes, que es una cuestión personal que lo he trabajado mucho, que tiene que ver con el grooming, ante perfiles falsos que hacen pasar por adultos y vulneran derechos a los niños, y la poca información y responsabilidad que tenemos los adultos a la hora de poder navegar en esos mundos que considero que son totalmente ajenos a nosotros también, porque hay un desconocimiento y un cambio generacional de nuestras vidas ante esas nuevas formas de vincularnos, nuestras formas de diálogo que nosotros desconocemos, ¿no? Pero en esto de otra vulnerabilidad tiene que ver con los adultos y no tan adultos, con las estafas virtuales. Y cómo preguntarle, voy a la pregunta, perdón, ¿cómo vienen trabajando con los bancos? Porque me imagino que los bancos también deben tener un sistema de seguridad a la hora de que una persona empieza a hacer movimientos extraños en sus cuentas, cómo se activan alarmas para que el propio banco también den alerta al usuario sobre estas situaciones. Hablaba de las dificultades que teníamos con el sistema financiero. Nosotros, cuando empezamos nuestra gestión, tuvimos una primera reunión con el Banco Central y nos contaban, que creo que era el defensor 140 que había pasado para hablar de esta problemática. Y la vamos naturalizando y pareciera ser que no hay nada para hacer y que con el afán de que bueno, que tenés un crédito instantáneo y que lo podés pedir a cualquier hora y desde cualquier lugar y bueno, y que todos miramos para otro lado porque en definitiva
Si uno piensa en la cantidad de transacciones que hay en Río Cuarto y lo compara con estos números, claro, debe ser esto que yo decía, el 0,00, pero no así para la persona que lo sufre. Estamos trabajando con las instituciones financieras, en algunos casos tenemos mayores respuestas que en otras. Tengo que ser claro en esto, con respecto a las ciberestafas, la mayor cantidad se produce en las billeteras virtuales, más que en las entidades financieras. Como que los bancos han logrado ir cubriendo mejor las cuentas de sus usuarios, no así las billeteras virtuales y esta otra cuenta que está en Facebook, que es el mercado de transacciones, no sé cómo, efectivamente, y bueno, eso, ahí también tenemos problemas, pero las billeteras virtuales son, les diría, las que se llevan más del 50% de los reclamos y también las que más nos cuesta obtener respuestas positivas. Cambia absolutamente esta tendencia cuando hablamos de los débitos indebidos. Ahí sí aparecen los bancos y ahí sí el reclamo es decir, che, pero ¿quién autorizó a sacarte plata a mí? El seguro, pero el seguro no soy yo, el seguro es el seguro. Y bueno, desde este ejemplo obvio o menor es donde tenemos las mayores dificultades. Y sí quiero hacer hincapié, ahora que me permiten, me permite un poquito más desarrollarme, en la problemática de la refinanciación de deudas. Voy a dar un solo ejemplo para que se comprenda de por qué no están entendiendo las entidades financieras la magnitud de este conflicto, entendiendo también que ellos tienen limitaciones para hacerlo. Uno no es que no lo entiende, y más por el campo profesional del cual provengo, entiendo que hay limitaciones, pero lo que no podemos entender es que la respuesta sea esto me tira el sistema. Entonces el sistema le tira que si tiene una deuda, tiene que pagar una cuota de 1.100.000 cuando cobra 1.300.000. Entonces, no importa lo que diga el sistema, no tiene forma de pagar esa cuota. Nosotros hicimos un cálculo de una refinanciación total de los reclamos recibidos con una sola entidad financiera de 70 millones de pesos y cuando iba toda la refinanciación superaba los 280 millones de pesos. No hay refinanciación posible que se dé ahí. ¿El reclamo cuál es? Che, muchachos, ¿ustedes cómo resuelven esto muchas veces? Se lo terminan vendiendo a estudios de abogados por un valor mucho menor del que le están pretendiendo cobrar a los usuarios. Bueno, empiecen a lo mejor revisando eso y vean si pueden, con sus clientes, ir hacia una perspectiva de esta naturaleza. Pero en definitiva es compleja la situación que tenemos, pero también nos tratamos de parar en los casos positivos y de decir que hemos podido recuperar casi un 30% de ese dinero que se mostró ahí y que en muchos casos encuentran respuestas favorables. No es el rol central nuestro, nosotros trabajamos también con Defensa del Consumidor de la provincia, con la delegación que tiene en Río Cuarto, realmente de una manera muy armónica, muy aceitada, hemos podido ponernos de acuerdo en cómo gestionar, y esto también es muy importante mencionarlo, porque muchas veces lo que no podemos resolver nosotros lo terminan resolviendo ellos. Y a nosotros nos sirvió todo esto para entender la dimensión de este problema. Gracias, señor defensor. Gracias. Gracias, concejala Marina Galpen. Tiene el uso de la palabra el concejal Pablo Benítez. Bueno, la verdad, defensor, felicitar el gran trabajo que sintéticamente he podido mostrar y seguramente después podremos profundizar y analizar. Cada defensor del pueblo en esta institución de un prestigio muy importante en la comunidad. Así que felicitar a usted y a cada uno de los integrantes del equipo que todos los días laburan para tratar de acercar soluciones a los vecinos y vecinas aquí de la ciudad. Un par de preguntitas, defensor, quería hacerle. Si en todas estas situaciones de miles de trámites que han realizado y han podido trabajar, ¿ha visto usted si ha podido por ahí mirar, fijarse en los ámbitos públicos que muchas veces van a los vecinos y vecinas a intentar usted ser intermediario, la institución, para resolver problemas que debe resolver
los gobiernos en cualquiera de los 3 niveles, municipales, provinciales o nacionales. En esta experiencia que ha venido adquiriendo en estos últimos, desde que asumió hasta la fecha, se ha podido identificar situaciones que después usted le acerque al funcionario del área para que no es que no le venga problemas, sino tratar de agilizarlos antes para evitar que el Estado, que tendría que darle una respuesta al vecino, encuentre en la Defensoría un aliado para buscar una solución. Lo primero que tengo que decir es que Río Cuarto, no quiero excederme en el término, pero tiene una ventaja que no sé cuántas otras ciudades las tienen. Hemos podido ir respondiendo a sus inquietudes. Lo mismo nos ha pasado con todas y cada una de las áreas donde hemos tenido que acceder. Pero vamos viendo que esta fortaleza se va perdiendo en el tiempo. Cuando el Estado empieza a dejar en manos de la tecnología y en manos de la virtualidad el tratamiento de los trámites. Es más, con preocupación vemos que tanto en la provincia como en la nación, los programas CIDI y Mi Argentina, que evidentemente tienen muchas ventajas, están siendo barreras digitales para el acceso a muchos beneficios de ciudadanía de muchos ciudadanos riocuartenses. En ese contexto donde nosotros tratamos de articular con todos los funcionarios de los niveles que usted menciona. Claramente con los funcionarios de la gestión municipal el trato es mucho más fluido, más directo. Lo he podido comentar con algunos de los bloques con los cuales nos hemos juntado. Porque también hay algo que es cierto, es muy difícil que un tema llegue a la Defensoría sin que antes haya pasado por la municipalidad o por ustedes. Realmente es casi un hallazgo que empiecen por la Defensoría. Eso lo imaginábamos, pero lo fui corroborando cuando hemos tenido reuniones y uno va haciendo la agenda de temas y ve que la agenda de temas son muy similares y que ya han pasado y por lo general coinciden los vecinos que nos visitan. Eso fue una gran ventaja. También hubo funcionarios muy comprometidos en momentos difíciles, sobre todo cuando no quedaba del todo claro qué instituciones nacionales quedaban y no quedaban, y quedaban repuestas. Recuerdo los casos de Andy que teníamos dónde acudir y un teléfono con quien mensajearnos y así se recuperaron muchas pensiones que habían sido dadas de baja injustamente. Quiero decir en síntesis, y espero haber entendido el sentido de la pregunta, que ese valor que nosotros tenemos en Río Cuarto lo tenemos que cuidar. Porque realmente cuando uno ve los reclamos que recibimos a veces de la zona, de los pueblos, donde se han ido quedando sin cajeros, sin atención médica, sin bancos, sin ninguna de estas instituciones que sí funcionan en Río Cuarto, pero que no están en ninguno de estos lugares, que hay que hacer 50, 60, 100 o más kilómetros para cuestiones mínimas e indispensables. Río Cuarto tiene una fortaleza que nosotros la tenemos que cuidar, la tenemos que conservar, obviamente trabajar en toda la dimensión que haya que trabajarla para superar las diferencias, los conflictos, las cosas que no se pueden arreglar, pero trabajar para que no se pierda, porque si la perdemos realmente sería un tremendo retroceso que no nos podemos permitir que pase. Otra consultita, defensor, quería hacerle. Casualmente estaba elaborando la pregunta y de repente me viene el QR del informe. Precisamente la pregunta era si desde la Defensoría, de su gestión, ha implementado en esta innovación tecnológica, y entiendo obviamente que hay personas que tienen sus limitantes. Pero la verdad que en miles de trámites y centenares de personas que atienden por ahí cotidianamente, si también han podido implementar de la Defensoría algún procedimiento que tenga que ver con algún tipo de innovación tecnológica. En una parte del informe ustedes van a ver algunas de las barreras que se mencionan. La Defensoría tiene una barrera física que entre todos debiéramos asumir un compromiso de salvarla.
una escalera que expulsa al que quiere llegar. En la gestión de mi defensor que me precedió, de Ismael, que acá está, crearon una oficina ahí abajo, entonces se toca un timbre, mal que mal se da respuesta, pero este es un enorme desafío que tenemos. Y después apareció otra barrera, que claro, en su momento no se imagina cómo funcionaba la municipalidad y la piensa 30 años después y nos cuesta cumplirla, que es el libro de reclamos que hay en cada dependencia de la municipalidad. Pero claro, son muchas distribuidas por toda la ciudad, entonces se hace difícil esto. Y muchas veces pensamos como la posibilidad de constituir lo que denominamos un punto D, ¿no? Un QR que pudiésemos poner en un montón de lugares para que la gente pueda ingresar desde ahí, llegar a la Defensoría, y nos pareció un sueño hermoso hasta que aparecieron las ciberestafas. Y dijimos, para un poquito, porque si ese QR no le damos garantías nosotros, ese QR puede contribuir a lo que venimos a combatir. Y ahí estamos con ese dilema, ¿no? ¿Cómo logramos que la digitalidad llegue, pero que llegue segura como tiene que llegar? Miren, es cerca del mediodía. Yo me considero un padre presente. Mi hija está en la universidad. Google sabe dónde está caminando, qué está haciendo, yo no. Tenemos un desafío tremendo con respecto a lo que estamos viviendo. Por último, defensor, así le cedo la palabra a otro colega que también seguramente quieren hacerle algunas consultas. Nos preocupa, creo que todo el cuerpo legislativo, y hay un par de expedientes que tienen que ver con la situación de las personas con discapacidad. Solicitarle públicamente el apoyo, el acompañamiento de algo que seguramente todos vamos a compartir, que tiene que ver con parte de la ordenanza, que es el Código Municipal de Discapacidad. Estamos bregando para que el artículo 17, que es que se cumpla la ley, que se cumpla la normativa en nuestra ciudad, generar entre todos los presentes, y aprovecho también, teníamos las autoridades de la universidad, que en algún momento también lo hemos conversado, de poder aplicar en la ciudad de Río Cuarto, en un momento perentorio, que podamos realizar un censo para personas con discapacidad, porque estamos incumpliendo la ley local. Entonces, solicitarle el apoyo, el acompañamiento a estos expedientes que seguramente van a estar en tratamiento, ya está en tratamiento, y seguramente vamos a estar solicitando la presencia suya y de otras instituciones también para poder hacer cumplir. Creo que lo mejor que podemos hacer como funcionarios públicos, seamos concejales, del Ejecutivo, de cualquier ámbito, es que en la ciudad de Río Cuarto tengamos con claridad cuántas personas hay, qué es lo que necesitan, para que desde allí, desde la evidencia, podamos diseñar políticas públicas que lleguen a las soluciones que necesitan esta población. Gracias, defensor. Gracias, presidente. ¿Quiere responder, defensor? Perdón. No, solamente decir que como toda convocatoria que hemos recibido de la Defensoría, con gusto nos vamos a sumar a todas las instancias de diálogo que contribuyan a mejorar la calidad de vida de los riocuartenses. Muchas gracias, defensor. Ahora sí, concejala Leticia Paulisi tiene el uso de la palabra. Gracias, presidenta. Buen día, defensor. ¿Cómo le va? Coincido con la idea de que hay una alta despersonalización, y por más que sirva mucho el tema del ciberespacio, realmente creo que la despersonalización se nota en la atención, sobre todo de nuestros adultos mayores. Le hago una consulta. Usted dijo que se perdía, además de que lo vimos en los medios, la tarifa de gas tenía la pérdida del subsidio. ¿En cuánto va a representar ese porcentaje? Se pierde el descuento. La tarifa de gas tiene dos formas de componerse, por así decirlo. En realidad tiene tres, pero vamos a la parte de los beneficios. El subsidio, que a partir del cambio de la normativa pasamos de las tres categorías que se conocían, N1, N2, N3, a las categorías actuales con subsidio o sin subsidio. Entonces, hay personas que por su condición no acceden a tal nivel de ingreso, tienen alguna discapacidad, fue veterano de guerra, bueno, hay un listado, acceden
a un subsidio individualizado para sus tarifas de energía, es decir, eléctrica y de gas. Entonces, aquellas personas que gestionen esto y que cumplan las condiciones, reciben este subsidio que se está aplicando actualmente. Zona fría es otra cosa. Zona fría fue una lucha que se dio incluso en gestiones anteriores de la Defensoría y que termina saliendo con una ley, que fue una ley intermedia, digamos, no es todo lo que se pretendía, pero que sí fue muy importante, que era una ley de transición hasta el 2030 que cubría justamente esto, la transición energética, y que establecía la ampliación de las zonas frías que hasta ese momento tenía el país. La Patagonia, Malargüe y La Puna. Entonces, se amplía esa zona fría y se determina que para quienes vivan ahí, en ese territorio, sin importar otra cuestión, iban a recibir este beneficio de descuento en las tarifas, que no iba a ser fruto de un subsidio, sino que iba a ser fruto del aporte solidario de otras áreas del país que consumían mucha energía de gas, en este caso, para poder calefaccionarse. Entonces, esto es lo que está en crisis ahora, en caso de aprobarse la ley, lo que se salvó el año pasado, y el impacto sería a todos los usuarios de gas natural de Río Cuarto, a todos. Lo que cambia es a quienes les afecta en un 30% y a quienes les afecta en un 50%. Pero a todos los incluye. Gracias. Le quería hacer otra consulta. Usted dijo que existe una crisis de salud. No es que usted lo dijo, sabemos que existe una... Y la mayor cantidad de casos son de PAMI. ¿Cuáles son los reclamos específicamente? ¿En cuanto a la atención o en cuanto a los medicamentos? ¿De qué forma lo abordan? Nosotros los reclamos que más llega son con lo que conocemos como las autorizaciones de las prestaciones. Entonces, por algún motivo u otro, se dilata el tratamiento. Y esto lo vemos en todas las obras sociales y prepagas, lamentablemente. Y obviamente, imagínense cómo impacta esta situación. Inmediatamente lo que hacemos en todos los casos, me va a corregir cualquier cosa la responsable del bloque, es inmediatamente tomar contactos con el organismo prestador y solicitarle que inmediatamente solucionen esta situación. Tenemos que decir con satisfacción que es muy alto el nivel de respuestas positivas que obtenemos. Pero esto nosotros lo advertimos porque creemos que no debiera pasar. No hace falta que alguien que fue al médico y le recomendó un tratamiento tenga que ir a la Defensoría a buscarlo. Estamos hablando de salud. Por eso lo ponemos en escena. No, es muy importante. El derecho al acceso a la salud es un derecho que nosotros creemos que hay que preservarlo y que hay que cuidarlo. Y sí nos preocupa también algo que estamos viendo, porque se empieza a repetir, al irse tan caras el valor de las prepagas, empieza a haber una alta migración de ciudadanos hacia la salud pública que entendemos está empezando a tener impactos y lo vemos en los reclamos que recibimos de las instituciones públicas de un año a otro. Claro. Es como que se va mostrando la curva. Así que nosotros entendemos que es importante visibilizar esta situación, porque acá lo que está en crisis es el acceso al derecho a el derecho a acceder a la salud, y en nuestro rol es ponerlo en evidencia. Bueno, habrá que estudiar cómo podemos, desde nuestros roles, garantizar que este derecho no se vea vulnerado. Una cosita que me llamó la atención y le quiero preguntar. Usted dice que hay reclamos de 259 casos por multas y 157 de reclamos por EMOS. ¿Cuáles son los reclamos de EMOS? Por multas se entiende. Por multas quiero aclarar algo, porque está muy chiquito en el gráfico y por ahí no se vio. Son todas multas fuera de Río Cuarto esas. O sea, las multas de la ciudad de Río Cuarto están después en el gráfico de los casos puntuales de Río Cuarto. Los reclamos de EMOS son absolutamente variados. Es más,
tenemos la próxima semana una reunión con el directorio a partir de una nota que nosotros le presentamos al nuevo director y que nos invitó a poder tener una reunión conjunta para plantear estos temas. Gran parte de esos reclamos se produjeron al momento del incremento de las tarifas del 2024 al 2025. ¿Por malos cobros? Había de todo. Lo primero, digamos, una parte correspondía a por qué estaba el incremento y después empezaban a aparecer estas cosas. Y hay cuestiones que nosotros creemos que tiene que mejorar, sobre todo en aquellas tarifas sociales, porque vemos que hay trámites que en la municipalidad están absolutamente aceitados y que en el EMOS no. Y que sobre todo afecta a las personas mayores que porque no recibieron un mail a tiempo o porque no recibieron un mensaje a tiempo, dejan de recibir el beneficio de no tener que pagar la cuota, que después se lo restituyen, pero queda esa deuda y empieza ahí una disputa de si se paga o no se paga. Bueno, ahí eso hay que trabajarlo. Y la otra parte de ese número de reclamos que se recibieron están vinculados a lo que es estrictamente las prestaciones de servicio, sobre todo en las cuestiones de pérdidas de agua, de roturas de caños, de esas cuestiones. Por último, permítame destacar lo educativo del video con los ejemplos. Está bueno que lo lleven a las escuelas, que es importante. Gracias, defensor. Gracias, presidente. Gracias, concejal. Ahora sí tiene el uso de la palabra el concejal Franco Miranda. Gracias. Buenos días. Nuevamente. Mi pregunta concreta tiene que ver, noté que en el ítem viviendas el reclamo trepa al 30%, según datos del censo 2022 del EPH, encuesta permanente de hogares. Río Cuarto tiene 182.000 habitantes. De esos 182.000 habitantes, el 51% cuentan con vivienda propia. De ese tanto, el 31% alquilan y el 11% lo denomina otros. En ese 31%, el 59% son hogares que están compuestos por 2 o más miembros y el 52% está compuesto por hogares monomarentales, hogares que sostienen mujeres. Mi pregunta concreta es qué tipo de reclamos o a qué hace referencia en el tema de alquileres, ya que acá hemos presentado un proyecto que se denomina FOGAL, Fondo de Garantías para Alquileres, que funcionaría como una segunda garantía, si dentro de los reclamos contempla este tipo de inconvenientes. Bueno, justo cuando estaba más temprano, no sé si todavía siguen, veía representantes de las cámaras inmobiliarias de Río Cuarto porque estamos trabajando con ellos, porque bueno, los alquileres, como muy bien mencionas, son parte del problema. Y las garantías son parte del problema de los alquileres porque es realmente un dolor de cabeza para quien tiene que alquilar conseguir la garantía. Sobre todo en momentos donde cuesta conseguir recibos de sueldos que estén a la altura de todo esto. Sí me gustaría agregar en el tema de alquileres 2 o 3 cuestiones, o aclarar, mejor dicho. Ese 30% que se menciona ahí, que corresponde a gran parte a contratos de alquiler, estamos hablando de el 30% del 20% que ingresa a la Defensoría, o sea, son muchos casos. Porque si uno dijera, bueno, es un área que ingresa en algunos casos, no, en orientación jurídica ingresan más de 1.300 casos por año y sobre ese porcentaje estamos hablando. Pero además, cuando yo mencioné el ítem mediación, hay muchas mediaciones que son fruto de algunas cuestiones de vivienda, porque no todo es factible de ingresar en la mediación, pero sobre todo de cuestiones que tienen mucho que ver, porque hay otra problemática de vivienda que es aquellos terrenos familiares que se empiezan a compartir. Entonces me voy a vivir atrás de la casita de mi viejo, me voy a vivir arriba, y terminan generándose conflictos. Por eso nos fue alertando esta situación, sumado después a otras cuestiones que ya no son inherentes al acceso a la vivienda, pero que sí también hace a todo esto, que es la convivencia en los consorcios, etcétera, etcétera. Por eso empezamos a trabajar con las cámaras de inmobiliarias para ver si podíamos también
ir construyendo mejores relaciones ahí. Pero en síntesis, es un problema que está, insisto, el 30% del 20% de los casos que ingresan a la Defensoría, más estas cuestiones de mediación, y los problemas están justamente en esto, como también en la finalización del contrato. La paradoja muestra principio y fin, ¿no? Después está lo del medio, pero es cómo te tengo que dejar la casa, no me recibe la llave, sí me recibe, no me devuelve esto. Bueno, ahí está esta situación. Se vio, por lo menos en lo que vimos en la Defensoría, un poco aumentado esto al principio cuando se desreguló la ley de alquileres, pero después como que se amesetó. Evidentemente uno puede inferir que se ha acostumbrado o ha aprendido la ciudad a convivir con la nueva ley de alquileres, pero el problema sigue siendo tan importante que, bueno, que cuesta acceder a la vivienda. Bueno, y también aprovecho aquí para decirle, nosotros sí como bloque hemos estado en una reunión, la verdad que ha sido siempre productiva, siempre es importante asistir porque asistimos a escuchar y de ahí nos hemos traído varias ideas para trabajar acá, así que también aprovecho para agradecerle ese espacio que se nos brindó oportunamente y felicitarlos por el informe. Muchas gracias. Gracias, concejal Franco Miranda. Tiene el uso de la palabra la concejala Milagros Obregón. Gracias, presidenta. Bueno, bienvenidos a todos y a todo el equipo de la Defensoría. Un placer, defensor, charlar con usted, compartir la visión de la gestión. Y quería ahondar un poquito en lo que ya otra concejala también ha preguntado, que es sobre este dictamen de mayoría que tenemos ayer en la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados sobre el cambio en la tarifa de gas. Nosotros dejaríamos de pertenecer en Córdoba, o los 13 departamentos de 26 de esta provincia que estaban incluidos en esta zona fría, dejarían de pertenecer en la sesión del 20 de mayo, porque la sesión de hoy fue suspendida. Eso ya tiene un dictamen de mayoría. Escuché en la comisión de ayer algunas cuestiones que no comparto, pero sí me gustaría esta visión de lo que viene, porque va a ser algo que van a volver a enfrentar desde la Defensoría. Ya se enfrentó en 2021 con la ampliación de la ley de zona fría, y ahora que no vamos a estar incluidos allí, hablamos de 670.000 cordobeses usuarios, o sea, cuentas usuarias, hogares, que se van a quedar sin esta manera, ¿no?, de los descuentos del 30 al 50% que incluye lo que significa zona fría. Esta es una pelea que viene a nuestra ciudad y nos afecta a todos, así que quería consultarle si ha estado al tanto de cómo viene esa reforma de la ley. El dictamen que salió ayer, entiendo que por supuesto no lo tenemos a disposición, pero sí, primero decirle que estamos todos a consideración también para enfrentar este problema que va a tener la ciudad, y si tienen pensada alguna estrategia también sabiendo que esta es una pelea que viene. Bueno, lo primero para decir son estas paradojas de los tiempos, ¿no? Si esto no se hubiese tratado el año pasado, hoy no estaría hablando yo de este tema, porque forma parte del informe 2025. Lo que pasa es que nosotros el año pasado asistimos al Congreso de la Nación, a las comisiones que se nos permitió participar para explicar por qué iba a ser negativo modificar la ley de zona fría, por diversas circunstancias, entre ellas lo que pudimos hacer, se terminó logrando que ese artículo no se vote en lo que era la ley del presupuesto. Ya este año habían empezado a tener información, a llegar información extraoficial de que había intenciones de volver sobre este tema. Nosotros lo venimos coordinando con el conjunto de defensores que nos vemos afectados del país. Breve digresión, contarles simplemente que hay una Defensoría de la Nación, lamentablemente vacante desde hace 15 años por lo menos, y que
ojalá algún día tengamos la madurez cívica de nombrar nuevamente el defensor. Después están las defensorías provinciales y después estamos las defensorías locales. ¿Por qué digo esto? Porque no es fácil coordinar todos estos reclamos. Las defensorías del norte reclaman por una ley de la misma idea que esta ley de gas, pero para electricidad, porque ellos el problema lo tienen en verano. Entonces dicen, muchachos, lo que nosotros pagamos en verano de consumo de electricidad es tremendo. Entonces, las del sur o las de la zona fría estamos planteando esto, y la franja del medio nos dicen, che, nosotros estamos viendo, porque en realidad, claro, tengo que decirle a mis ciudadanos que tienen que pagar un poquito más para poder lograr lo otro. La síntesis es que estamos trabajando con las otras defensorías del país y a partir de cuando termine mi exposición acá, obviamente empezar a articular cómo vamos a poder seguir trabajando este tema. Hemos tenido nosotros mucha correspondencia cada vez que hemos convocado a nuestros representantes, tanto en la provincia como en la nación. Insisto, a veces en coincidencia y a veces sin ponernos de acuerdo, pero por lo general nos han respondido a las invitaciones que nosotros hemos hecho para poder dialogar estos temas. Así que tenemos la esperanza de que cuando les cursemos esta nota, que va a ser hoy mismo, podamos debatir con ellos, tratando de comprometerlos en que no acompañen esta iniciativa y que en lo posible busquen las cantidades necesarias para que no sea aprobada. Defensor, gracias, presidente. Muchas gracias, concejala. Concejal Gabriel Abril tiene el uso de la palabra. Gracias, señora presidenta. Ya que está vacante el puesto de defensor del pueblo de la nación, lo vamos a nominar, a ver si podemos, que puedan llevar todo lo bien que están haciendo acá en Río Cuarto a nivel nacional. Y por eso felicitarlos, obviamente. Me dejó un poco impactado los números de la ciberestafa. Ustedes están hablando que el año pasado fue alrededor de 711 millones, lo cual eso es solo de las denuncias que le están llegando a ustedes a nivel de la Defensoría. ¿Cómo sigue a posterior toda esta situación? ¿Hay respuesta de la justicia? Nosotros, me acuerdo, en el año 2025, lleva casi ya un año, hicimos un pedido de resolución para que se creara una Fiscalía de Ciberdelito en la ciudad de Río Cuarto, porque creemos que si eso no se puede investigar, cae todo mucho en saco roto. Lo que ustedes le pueden dar respuesta, le dan respuesta, pero el resto no. Y creo que ese monto se debe multiplicar y por muchos millones, y creo que debe ser el delito contra la propiedad privada más importante que existe hoy en la ciudad de Río Cuarto. ¿Cómo sienten ustedes que a posterior del reclamo, cómo sigue ese reclamo, si tiene respuesta y qué grado de respuesta se puede tener fundamentalmente ante esa situación, ¿no? Lo primero que nosotros nos sugirió el responsable del área de este tema fue que no tomáramos ningún reclamo de esta naturaleza sin la respectiva denuncia. Por dos motivos, nos decía. El primero, porque si no denunciaba la víctima, al tratarse de un delito, probablemente los que teníamos que empezar a denunciar éramos nosotros. Y bueno, todo esto tenía consecuencias que no viene el caso traerla ahora. Pero además porque era muy importante ir dejando marcados estos hechos para que vean la magnitud de los problemas. Las conversaciones que uno ha tenido, obviamente de carácter informal, con el sistema judicial, muestran un poco esto que está planteando, la dificultad que tienen los fiscales, los jueces, por la cantidad de casos que lamentablemente hay. Y bueno, estas cuestiones terminan siendo lo último que se tiende a tratar, porque antes está ir a hacer o no un allanamiento para recuperar o no una bici, una pala, esto otro que se robó, o que si una persona permanece o no permanece en libertad. Bueno, están abarrotados de casos. Más allá de cómo se puede llegar a instrumentar, nosotros sabemos que en Córdoba capital sí hay una fiscalía especial.
Sí creemos nosotros que debiera haber tratamientos especiales para este tipo de delitos, también por ejemplo para delitos en la zona rural, porque nos comentaban diversos productores agropecuarios que viven en Río Cuarto que muchas veces van a hacer denuncias y quien toma la denuncia no sabe bien, no le pueden explicar lo que está pasando, o sea, le hacen preguntas que dicen, pero esto no pasa, acá te estoy hablando de lo que pasó en el campo, que entonces, qué sé yo, te rompieron la puerta, no hay puerta, el alambrado y la tranquera, bueno. Creemos nosotros que estaría bueno que eso se pudiese poner en la mesa de discusión, porque evidentemente es una forma de que la justicia pueda actuar con mayor celeridad y también poder estar más al tanto de cuáles son las problemáticas que generan estos casos. Asimismo, nosotros creemos que si no hay un cambio de perspectiva en todo lo que significa la digitalidad y un cambio de perspectiva de derechos con respecto a la responsabilidad de las entidades financieras en estos temas, no importa cuántos casos vayan a la justicia porque las cosas van a seguir pasando. Porque si cuando llegamos a quien cometió este delito no les podemos sacar ni un peso, y ya tenemos un problema. Y si el banco te sigue cobrando la tasa de interés con la cual lucra a partir de un hecho que fue ilícito y que le está complicando la vida a un ciudadano que fue víctima de esto, bueno, también estamos en un problema. Entonces, creemos que esto es una cuestión multidimensional que tiene que ser abordada en toda su complejidad, pero que sería muy bueno que también la justicia pudiese actuar en tiempo y en forma. Gracias, señora presidenta. Volver a reiterar mis felicitaciones hacia usted y a todo el equipo que están trabajando, porque la verdad que están llevando una gran labor en la Defensoría del Pueblo. Muchísimas gracias. Yo no tengo más preguntas. Muchas gracias, concejal Gabriela Abriles. Concejal Guillermo Natali tiene el uso de la palabra. Gracias, presidenta. Buen día, defensor. También me pliego a las felicitaciones por el informe y en esa felicitación va también humildemente la felicitación para usted y para todo el equipo, porque el informe claramente es el resultado del trabajo que vienen llevando adelante. Lo escuché hablar mucho y hacer mucho hincapié en los derechos. No esperaba otra cosa, conociendo su trayectoria y conociendo el trabajo de la Defensoría a lo largo de los años en cuanto al trabajo para garantizar que se puedan cumplir los derechos. Le toca a usted, a diferencia de otros defensores, este es mi punto de vista, una tarea difícil y accesoria en tal sentido, ¿no? Digo porque claramente estamos ante un gobierno nacional que si algo está tratando de hacer es cercenar derechos. Para muestra, si quiere basta un botón y tiene que ver con lo que ya se mencionó 3 o 4 veces aquí, con lo de la zona fría. Como usted mencionó, fue una pelea básicamente dada por el defensor que lo antecedió a usted, por Ismael Rins. Y no fue una decisión política que se colocara al departamento Río Cuarto y otros departamentos de Córdoba como zona fría. Es una decisión que tiene que ver porque es una zona fría, porque hace más frío en esta zona que en otras zonas de la Argentina. Está con ganas de ser tumbada, valga, discúlpeme la manera de expresarme, de ser dada de baja por como se mencionaba acá, por la Cámara de Diputados. Primero, a anticiparle que, aunque no estaba acordado, me voy a permitir, después que concluyamos con su informe aquí, presentar hoy mismo un proyecto para que sea girado inmediatamente a diputados y senadores cordobeses, pidiéndole que no procedan a la votación de lo que pretende el Gobierno Nacional. Hay algunos que ya sabemos, hemos todos escuchado a una diputada del partido de gobierno que dijo que está bien que dejemos de ser zona fría porque somos un departamento rico, el Río Cuarto y otros. Bueno, estaría bueno por ahí que algunos que representan al Gobierno Nacional recorran un poco más la provincia, ¿no? En el caso de Córdoba, para que entiendan primero que hace frío acá y segundo que no todos somos ricos. Y a mucha gente se le va a poner más cuesta arriba de lo que hoy la tiene para pagar los servicios. Frente a esta realidad de intenciones de cercenar derechos de todo tipo, la consulta que le hago es si usted
tuviera que establecer un ranking, entre comillas, de cuáles son los reclamos o las presentaciones de los ciudadanos riocuartenses de la Defensoría con relación a la falta de cumplimiento de derechos, cuál sería el primero o el más preocupante o los 2 o 3 temas más preocupantes que les están llegando. Y finalmente, y en este mismo sentido, para decirle lo que mencionaba el jefe de mi bancada, que obviamente para lo que haga falta siga contando con nosotros, sobre todo cuando se trata de defender los derechos conquistados. Yo dije que nosotros habíamos resuelto al inicio de la gestión trabajar a demandas para conocer el primer año qué iba a la Defensoría, porque yo tenía una intuición que después la corroboré, que no siempre lo que estaba en la agenda pública era lo que llegaba a la Defensoría. Y eso es interesante poder plantearlo, porque la verdad es un verdadero desafío poder coexistir con esas doble agenda, por así decirlo, ¿no? Lo que llega y lo que está instalado. Cuando, por ejemplo, nosotros veíamos como un problema lo de ciberestafa, coincidía en los tiempos donde se creaba la mesa de seguridad en Río Cuarto y la cuestión delictiva parecía en ese momento que iba por otro lado, que no estoy diciendo que no haya ido, lo que quiero decir es que a nosotros mientras tanto nos llegaban otros reclamos a la Defensoría y en todo caso sí estábamos hablando de la problemática de seguridad. Cuando surgió la problemática del ANDIS y las pensiones, por ejemplo, que nos consultaban, y nosotros no recibíamos casos, eso, pobre el equipo. Les decía, pero ¿cómo puede ser que no recibíamos casos? Hasta que creo que fue por septiembre del año 2025 empezamos a recibir los primeros casos. Con esto quiero decir que no hay una agenda única con respecto a los casos que llegan a la Defensoría. También quiero reconocer que hay una agenda ampliada con respecto a lo que se pensó en su origen de la Defensoría y a lo que terminó convirtiéndose, porque se la pensó como un organismo mucho más vinculado a lo local, a lo municipal, y hoy nosotros terminamos teniendo incumbencia en un montón de otros temas. Y esto lo traigo a colación porque muchísimas instituciones nos lo hacen saber cada vez que nos conectamos con ellos. El primer párrafo es: lo primero que le queremos decir es que ustedes no tienen atribuciones para esto. Y nosotros lo que decimos es: venga 5 minutos acá y dígale usted eso al ciudadano que ingrese que no sabe a dónde ir. Dicho esto, nosotros cuando planificamos la gestión logramos ver por dónde iban y creo que lo logramos hacer. Este bloque de protección ciudadana se llevó la mitad de las consultas, de esos 3.000 casos que más o menos ingresaron, 500 o más de 500 correspondieron a todas estas cuestiones de las entidades financieras que yo estaba mencionando, un número muy similar a todo lo que son cuestiones de la Municipalidad de Río Cuarto y el EMOS en su conjunto. Le siguen a esos dos cuestiones principales este tema de las multas. Ahora ha ido calmando un poco sobre todo las multas en Buenos Aires, pero hubo un tiempo donde ir a la capital federal habían levantado todas las barreras de peaje, entonces iba la gente del interior y no sabía, entonces no pagaba, después le llegaba la multa. Y no había forma de lograr decir, che, cobren el peaje, pero no cobren la multa, porque tenías que tener telepeaje, que eso, bueno, ahora eso ha mermado un poco. Y después hubo casos aislados, no aislados, perdón, hubo problemáticas puntuales que fortalecieron esto, qué sé yo. Para el 2025 estuvo la crisis del caso Márquez, que hubo 300 ingresos en la Defensoría y ahí hubo toda una estrategia especial para poder recibirlos y sobre todo para poder canalizar algo que habíamos visto que no estaba debidamente incorporado en ellos, que era la forma de denunciar en la justicia lo que estaba pasando, que fue lo que terminó
facilitando o permitiendo las acciones judiciales posteriores, y también la aparición del cambio de cobro de SADAIC y ADICAPIF, que también hubo muchos reclamos en ese momento que impactaron en los números del bloque de Ciudadano. Entonces ahí tenemos una magnitud importante de estos reclamos, que son el 50% de la Defensoría. Después, un número muy, muy importante era esto que decía en el área de orientación y en el área de inclusión, donde superan los 1.300 casos cada una de estas áreas. Inclusión es esto que comentábamos de salud y discapacidad, y en orientación, bueno, lo que habíamos descubierto de los contratos, pero también de un montón de problemáticas. Los abogados del área me decían, yo no soy abogado, esto lo digo para poder comprender más la difícil tarea que tiene el equipo jurídico de la Defensoría, porque tienen que explicar cosas que me cuestan por ahí entender, y más como dirigente, cuando dicen, no, esto no se puede hacer, bueno, yo no puedo creer que no se pueda hacer. Uno tiene un prejuicio, los abogados de la doble biblioteca, y les exijo que busquen la doble biblioteca. Pero sí nos decía el área de orientación que era todo un desafío, porque es cierto, pasaban de un tema a otro. Entonces venía una persona con un contrato de alquiler, pero sí iba, y venía otra con un problema de herencia, y venía otro con un problema de que le había chocado el auto. O sea, había muchas cosas y saltan de un tema a otro. Ahí diría yo que está casi puesto el 90% de los casos de la Defensoría, y nos queda por fuera estos otros, el Instituto de Convivencia, que abarca todas estas problemáticas. Hay problemáticas educativas que nosotros no las alcanzamos a mencionar, pero por ejemplo, y también esto va marcando cómo van cambiando las tendencias, ¿no? Cuando ingresamos, conseguir bancos en los colegios era un problema. Hoy ese problema se ha disminuido muchísimo, y empieza a aparecer este fenómeno de la tasa de natalidad. Problemas en las relaciones escolares aparecen en el ámbito de la Defensoría, y ahí nosotros intervenimos para actuar. Esto que yo decía de los migrantes, tuvimos experiencias realmente muy positivas, mayoritariamente con la comunidad boliviana y con la comunidad de senegaleses. Con ambos hemos podido articular y realmente tener muy buenas experiencias. Hay más de 280 casos que han transitado por la Defensoría. Y después esto que yo decía de las mediaciones. Realmente haber contado con más de 230 mediaciones, muchas de ellas resueltas favorablemente, incluso en un trabajo un poco inédito que estamos llevando adelante con la municipalidad. Hemos podido intervenir en mediaciones de vecinos con inmuebles municipales. Hace poco concluimos una favorablemente con un dispensario. Eso reúne un poco todo el plexo, pero en síntesis, y para responder a tu pregunta, el área de protección ciudadana que abarca esto, ¿no? Los servicios que tienen que recibir el ciudadano, se lleva el 50% de los casos. Gracias, defensor. Gracias, presidente. Muchas gracias, concejal Guillermo Natali. Concejal Leandro Carpintero tiene el uso de la palabra. Gracias, presidenta. Buen día, defensor, a su equipo. Felicitarlos por el informe. Agradecerles de parte de todo nuestro bloque por la predisposición siempre al trabajo conjunto, a compartir ámbitos institucionales de diálogo, de intercambio, y en definitiva también por la cooperación con la ciudadanía de Río Cuarto cuando fue necesario gestionar o reclamar ante estamentos del Estado de otro nivel público sobre situaciones que en definitiva eran demandas y derechos vulnerados de la ciudadanía de Río Cuarto. Se han tocado, creo, todos o la mayoría de los temas que se expusieron en el informe, y los colegas preopinantes han preguntado. A mí me quedó como uno de los bloques de trabajo que me parece que es importante y que se ha consolidado, que es la mediación o la intermediación entre conflictos vecinales, personales, entre ciudadanos y ciudadanas de la ciudad. Y quería preguntarle en qué temas puede intervenir la Defensoría, en qué temas no, o si hay categorías de temas
que no tienen competencia para intervenir, cómo se procede en esos casos y si me puede dar alguna apreciación también sobre qué ha visto en ese tipo de conflictos. Imagino que en el contexto de una sociedad, no solo en Río Cuarto, sino en el país, con una conflictividad social en ascenso por distintos factores, ¿no? Gracias, defensor, y nuevamente buen día. Empiezo con algo general. Cuando se crea la carta, por carta orgánica la Defensoría, dice que el defensor, bueno, está la Defensoría para la defensa y protección de los intereses difusos y de los derechos colectivos de los habitantes del municipio. Y ya ahí empieza una primera discusión, ¿no? ¿Qué es esto de los intereses difusos, los intereses colectivos? Para la supervisión de los servicios públicos prestados directa o indirectamente y para el control de la correcta aplicación del ordenamiento jurídico de la administración municipal. Y acá tenemos esto que yo decía. La Defensoría nace con una idea, rápidamente se instala en la sociedad, evidentemente el trabajo que fueron haciendo los defensores le ganó este prestigio, le valió este prestigio, y de repente pasamos a recibir casos de todo esto que uno va comentando, en los cuales muchas veces lo primero que se discute es la competencia de la Defensoría. Y bueno, y ahí hay que remarla, entonces empezamos a hablar de los convenios que tenemos, de los que no tenemos. Miren, les cuento un caso anecdótico del valor de muchas de estas intervenciones. El año pasado entra un caso por una ciudadana que había tenido un problema de salud mental en México, una ciudadana de Río Cuarto, y que no tenía cómo volver. Yo, ¿qué hago con esto? Y que, bueno, consulto al área y me cuentan, tenemos un convenio con la Defensoría de México. Pudimos resolver esta situación. Esto nos lleva a decir que si uno no se extramilita en las pretensiones y se encuentra en el diálogo, en estas cuestiones, las posibilidades de trabajar, encuentra caminos que siempre conducen a esto. Muchos organismos nacionales podrían decirnos, ustedes no tienen ninguna competencia, y es correcto. Y sin embargo no esa es la respuesta. Y lo mismo los organismos provinciales, porque en Córdoba hay una Defensoría provincial, y sin embargo no es el problema. Y por ejemplo, este ejemplo que daba yo de la circunvalación, donde vino Vialidad Provincial, vinieron las empresas junto con el municipio y nos sentamos todos en una misma mesa. Del mismo modo que tenemos esto, para mediación, no todos los casos son factibles de entrar en una mediación. Entonces ahí entra nuestra responsable Pilar, que nos guía, porque más de una vez el defensor también se confunde y va aprendiendo, pero porque en definitiva la Defensoría no deja de ser una gran mediadora. Un organismo que trata justamente de acercar posiciones. Este es el rol que uno se imagina de la Defensoría, obviamente que tratando de acompañar siempre a quien está en una situación de vulnerabilidad, porque obviamente que es el que más apoyo requiere, pero en esto de la construcción colectiva, de la construcción comunitaria, uno sabe que los acuerdos conllevan a que ambas partes ganen y ambas partes pierdan. El desafío es cómo se gana y cómo se pierda, para que tengan viso de justicia, viso de equidad. Y en esto es donde nosotros decimos el diálogo, la escucha, la mediación es donde entra. Bueno, hay cosas que sí son mediables y hay problemas que no son mediables. Y sobre eso, si les gustaría que profundicemos, no sé cómo funciona, le damos la palabra a la responsable del área, que les va a poder explicar mucho más que yo, y si no, tomamos nota de esto y podemos plantearnos también una estrategia para comunicar qué cosas pueden ser frutos de acuerdos de mediación, porque realmente es un instrumento muy valioso que uno lo termina de dimensionar cuando tiene la posibilidad de vivirlo en carne propia. Por mi parte está claro y es suficiente, y entiendo que es un trabajo importante y constante, así que saludarlo nuevamente a usted y al equipo. Gracias. Muchas gracias, concejal Leandro Carpintero. Tiene el uso de la palabra la concejal Antonella Nali. Gracias, presidenta.
Bueno, gracias Daniel. En primer lugar, felicitarte a vos y a Jeremías, defensor adjunto, pero también a todo el gran equipo de trabajo. Hay personas muy queridas en lo personal en la Defensoría, así que saludarlos a todos y felicitarlos. Consultar una sola preguntita. ¿Se habían tenido alguna solicitud, alguna demanda y alguna posterior intervención en lo que respecta a algunas cuadras del microcentro de la ciudad que se han, la verdad que, vuelto bastante intransitables a partir de la instalación de algunas antenas de empresas privadas que tienen que ver con la fibra óptica y telefonía? Saber si han tenido algún tipo de demanda o alguna intervención con respecto a ese tema. Sí, tuvimos y en el informe, incluso en el informe, en el otro, en el general, acompañamos con fotografías. Fueron dos grandes inconvenientes que tuvimos ahí, que lo pudimos trabajar en forma conjunta con la Secretaría de Obras Públicas. El primero, y que incluso tengo entendido que también vos habías trabajado, era con los postes que ponían en las veredas, y bueno, que llegó al absurdo de que no pudiera pasar ya ni una persona. O sea, al principio era que no podía pasar una mamá con un carrito del bebé o una silla de ruedas, pero ya después llegó al absurdo de que no pasaba una persona. Y lo otro que también fue muy complejo fue cuando se rompían las veredas sin más, y no se daba ninguna alternativa ni fechas digamos, de volver a repararlas y de solucionar eso. Así que tuvimos que intervenir en diversos casos de esta magnitud. Bueno, como he venido mencionando, se alcanzaban acuerdos y se lograban soluciones. En este caso puntual teníamos la potestad nosotros también de intervenir con las empresas, porque ahí es lo que yo leía recién. Entonces, si bien la empresa no era, entre comillas, de acá, sí le estaba prestando un servicio, entonces ahí podíamos intervenir nosotros con la empresa, y bueno, eso favoreció mucho para lograr soluciones a esos reclamos. En estos temas siempre queda el sabor amargo de decir, solucionamos los casos que se fueron a quejar. Evidentemente es un gran desafío poder ordenar la vía pública en toda su dimensión, porque bueno, uno ve los problemas que hay porque transitamos las mismas calles y las mismas veredas, pero bueno, estos reclamos puntuales llegaron a la Defensoría y le pudimos dar solución. Sí, me interesa particularmente eso porque fue uno de los proyectos que presentamos acá, advirtiendo esta situación. Sigue siendo un problema porque sigue habiendo muchas cuadras que siguen teniendo esta situación y en donde hay menos de 1 metro de un poste a otro para poder circular. Pero bueno, está bueno saber que es algo que lo puede tomar la Defensoría para que si algún vecino también nos pregunta sobre esta situación, poder darle la herramienta de acercarse a la Defensoría a hacer el reclamo para su posterior solución. Así que bueno, muchas gracias y nuevamente felicitaciones. Gracias, Presidenta. Muchas gracias, concejala. Entendiendo que no hay más preguntas, vamos a agradecerle, defensor, por la claridad, por el compromiso. Hago extensiva también estas felicitaciones al equipo de trabajo de la Defensoría, una institución, como bien usted dijo, que próximamente cumplirá 30 años, una institución que es reconocida a nivel de la ciudad de Río Cuarto y que es una responsabilidad de cuidarla entre todos. Así que felicitaciones, adelante con su trabajo y muchas gracias. Yo muy breve, no lo quise decir al principio porque me parecía que no correspondía, pero yo les quiero agradecer a todos ustedes y al Poder Ejecutivo de Río Cuarto, porque vuelvo a insistir, nos podemos poner más o menos de acuerdo, pero hemos podido trabajar en forma colaborativa, en forma cooperativa, y eso para nosotros de la Defensoría ha sido muy importante en cada tema que surgió, que es un problema. Ahí están los teléfonos
atendiéndose y realmente lo valoramos nosotros mucho eso porque fortalece el trabajo de la Defensoría. Uno entiende que no hay casos que no se arreglen porque no se quieran. Entonces, yo siempre digo, no es que porque llame yo se va a arreglar. Si no lo hubiese arreglado antes el funcionario, que es un poco lo que hemos podido conversar con las reuniones de los bloques. Pero bueno, a veces ese llamado contribuye a una mirada distinta, qué sé yo, y eso, insisto, fortalece el rol nuestro. A ustedes, concejales, y a cada uno de los bloques, agradecerles las posibilidades que hemos tenido de mantener reuniones de trabajo, invitarlos, las puertas de la Defensoría están abiertas, con muchas nos hemos cruzado en reuniones más colectivas, con otras han sido reuniones propias del bloque y la Defensoría, todas muy productivas, y todos aquellos temas que conversamos o que quedaron pendientes, sería muy bueno poder continuarlos en este tiempo que nos queda, ¿no? La idea de acompañar esto, de ver cómo podemos afrontar lo de los alquileres o el tema de las entidades financieras, o bueno, todos los temas que puedan surgir. La Defensoría está abierta y dispuesta a dialogar, a consensuar, a trabajar para que podamos encontrar soluciones. Así que muchísimas gracias a ustedes y muchísimas gracias por el interés que le han prestado a este informe.